trabajo, cada emprendimiento, cada negocio de nuestros hermanos. Ponemos en tus manos nuestro país y las situaciones que estamos atravesando en este momento, tanto en el contexto económico como en el contexto de seguridad, en el contexto social. Ponemos a nuestros gobernantes, pon nuestra ciudad en tus manos, Señor, sin olvidar que tú tienes todo en el control de tus manos y principalmente que nosotros dependemos de ti, Señor. Háblanos esta mañana, que seamos animados por medio de tu palabra, que seamos confortados por medio de tu palabra. Y si es necesario, Señor, que seamos también confrontados por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana en el grupo de estudio del centro de capacitación surgió una pregunta. Los hermanos que estuvieron en la clase recordarán por qué el pueblo de Israel, viendo las maravillas del Señor, se alejaban, se acercaban, pecaban, volvían. Y pensando en eso, de hecho, al revisar las notas del mensaje de esta mañana, porque el tema de esta mañana es la santidad como resultado de la presencia gloriosa de Dios en nuestra vida, recordaba la pregunta esa y cómo surgía también la respuesta, debido a que nosotros tenemos un privilegio que ellos no tenían. Ellos tenían una relación, un conocimiento de Dios por medio de los profetas, por medio de Moisés, por medio de quien les hablaba. Miraban, claro, eran testigos de las cosas que Dios hacía. Pero, a diferencia de nosotros, la dispensación de la gracia, la presencia gloriosa de Dios está en nosotros. En aquel momento, el Espíritu Santo de Dios no llegaba y se quedaba en las personas. O sea, los visitaba, los llenaba, los usaba, pero luego se iba. Ahora no. Usted y yo ahora disfrutamos, tenemos el privilegio de que la presencia gloriosa de Dios esté en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Mire qué maravilloso, porque fuera diferente si estuviéramos con nuestras propias fuerzas. El pueblo de Israel en aquel momento y todas las personas antes de la entrega de Cristo en la cruz del Calvario tenían esa situación. Por eso es que era complicado. Aunque la Escritura nos habla de hombres y mujeres que tuvieron una relación cercana con el Señor. Y cualquiera de nosotros dijera, la presencia de Dios estaba en ellos en todo momento. Pero ahora nosotros podemos tener garantía, fíjense bien, garantía, seguridad de que la presencia gloriosa de Dios está en nosotros. Hay un momento en que el apóstol Pablo dice, ¿acaso ignoran que son templo y morada del Espíritu Santo? ¿O acaso se les ha olvidado? No, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores. ¿Por qué templo? ¿Para qué ocupamos los templos? Para adoración. Su cuerpo, su vida debe estar rendida en adoración. Morada, casa, ¿verdad? Ahí vivimos. Entonces la presencia está en nosotros. Por eso es que el versículo que leíamos dice que cuando nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, o sea, cuando usted recibe a Cristo, suceden 4 cosas. Y eso está así determinado, de acuerdo al plan, poder, voluntad, soberanía de Dios. Así es, eso no cambia. Dice que nosotros somos libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios. Tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Decíamos el domingo, ¿hay algo acaso? El jueves, el estudio bíblico,
¿Hay algo acaso que pueda separarnos del amor de Cristo? Ese amor que está representado en la cruz y que tiene efectos con trascendencia eterna. O sea, ¿hay algo que va a quitarme mi salvación? No. Si es que la tengo, claro, voy a aclarar. Si es que la tengo. Y no es que estoy creyendo que la tengo. No, si es que la tengo, no hay nada que lo vaya a quitar. Pero si la tengo, si soy salvo, mi vida va a evidenciar o a dar evidencias, si es más claro así, de que soy salvo. Y no creer que porque recibo algunas cosas, como mucha gente las recibe y también les llaman bendición, es que soy salvo. Son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Usted sabe, y lo voy a volver a repetir, y posiblemente no hoy, solamente hoy, que es el final de la serie de los mensajes de regreso a la santidad, pero lo dije muchas veces, el pueblo de Israel salió todo de Egipto, ¿sí? A todos los cubrió la nube, a todos los iluminó la columna de fuego, todos comieron del maná, de las codornices, del agua, a todos sus vestidos y su calzado no se desgastó. ¿Cuánto tiempo anduvieron en el desierto? 40 años. A todos. Todos eran bendecidos, ¿verdad? Aparentemente. Pero no todos entraron. Y esa es la diferencia. Acá, en nuestros tiempos, hay mucha gente que dice, el Señor me bendice. Aparentemente. Pero no van a entrar al reino de los cielos. Y qué tremendo va a ser, ¿verdad? Encontrarse ese día que el Señor venga por su iglesia y darnos cuenta, y darse cuenta, y no me voy a anotar yo en ese grupo, y darse cuenta que la iglesia fue levantada y que se quedaron. Porque entonces ahí va a comenzar el lloro y el crujir de dientes. Y van a buscar, ¿verdad? Y muchos ya no vamos a estar, porque el Señor va a levantar su iglesia. Qué triste va a ser. Y por eso, hermanos, es tan importante, y hemos compartido durante este tiempo, que si no vivimos en santidad, no veremos al Señor. Y como lo decía el domingo pasado, esa es mi responsabilidad. La suya es poner atención a la Escritura y ponerla por obra, porque no le sirve de nada conocerla sin vivirla, porque no le sirve de nada y no le va a haber servido de nada haberla escuchado y nunca haber reflexionado cómo estaba su condición. Por eso, hermanos, es que es importante. La santidad va a llegar como resultado de haber entregado nuestra vida al Señor. Oiga bien, porque Pablo dice, fuimos libertados del pecado, hechos siervos de Dios. O sea, eso es como en automático. O sea, son cosas que pasan y van a pasar. Y luego dice, tenemos como fruto. Ya no voy a poner ejemplos de los frutos porque yo creo que ya entendimos, ¿verdad? Y es más, la Escritura está clara, es ¿qué va a pasar con aquel que no tenga fruto? Será cortado y echado al fuego. Entendemos lo de los frutos. Así que la santidad es resultado de nuestra entrega al Señor. La santificación, que es el proceso, va a irse perfeccionando cada día. Entonces hay tres cosas importantes. Primero, usted va a saber que Dios va a estar con aquellos que disponen su corazón en santidad. Levíticos capítulo 20, verso 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Desde el principio, fíjense bien, Dios establece ese parámetro de vida
para su gente, para su pueblo. Y eso tiene que ver con la manera en que usted reacciona, con la manera en que usted actúa, con la manera general en que vive, cómo se relaciona. Ahí usted muestra el grado de santidad que hay en su vida. Aquellas cosas que no son capaces de quitarle a usted la paz, decíamos el jueves en el estudio, el gozo. Porque eso es algo permanente. Veníamos hoy en la mañana para la iglesia y de repente en un garaje por ahí salió un carro, así de esos que salen como rápido y furioso, y nos tocó casi frenar y todo, y yo solo me puse a reír. La persona que venía manejando solo que se quedó viendo para abajo y no dijo nada. Nosotros seguimos, ¿verdad? Y lo primero que le dije a él fue: nadie me va a quitar la paz, nada me va a quitar la paz que llevo hoy, el gozo que llevo para estar en la iglesia. Pero de repente pudiésemos pensar cómo reaccionaría o cuáles son las reacciones que vemos nosotros a veces cuando pasan situaciones como esa. Mire, aquí en esta esquina, a veces uno está, esta esquina es interesante, ¿verdad? Porque la gente pita, la gente grita, la gente se ultraja, han habido accidentes y se pitan cosas ahí raras y todo. Así reacciona la gente. Ahora, así como yo veo, así también me ven a mí. Por eso es que es importante que usted esté consciente de cómo está usted viviendo, cómo está usted actuando. Porque lastimosamente, y qué bueno, por una parte, que siempre que pasa algo, de repente, muchas veces se relaciona a la persona con la fe. Mayormente cuando usted ha declarado que es cristiano y va a la iglesia y dice que es cristiano. Mire el hermanito, por gusto, ¿qué está haciendo ahí? Estamos muchas veces sirviendo de piedra de tropiezo. ¿Y qué dice la Escritura? Ay de aquel que sirva de tropiezo a uno de estos. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque no podemos nosotros esperar que la gracia del Señor nos acompañe. Ahora, cuando hablo de la compañía de la gracia del Señor, no estoy hablando de manera momentánea, estoy hablando de manera permanente y eterna. Si nosotros no estamos viviendo en santidad, si nosotros no estamos honrando a Dios con nuestra vida. ¿Y por qué? Porque la única entrega, hermanos, que Dios recibe es aquella que se hace en santidad. Por eso es que el apóstol Pablo escribe ahí en Romanos capítulo 12, verso 1, otro de los pasajes y versos que conocemos. Así que, hermano, dice, os ruego. Fíjense que es una rogativa. Estamos estudiando Filipenses ahorita, acabamos de comenzar el capítulo 3. Y en el verso 1, Pablo dice: hermanos, para mí no es problema estarles escribiendo las mismas cosas, y para ustedes es beneficioso. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta que constantemente la Escritura nos está hablando por medio del pastor, por medio de un mensajito, por medio de un cartel, por medio de lo que sea. Dios está hablando. Dios está hablando todo el tiempo. Pero usted y yo somos los responsables de entender y no hacer oídos sordos. Porque al final, si no ponemos la palabra en práctica, dice, somos oidores olvidadizos, convenientemente, ¿verdad? Porque al final no es que usted y yo a veces no sepamos. Yo he llegado, hermanos, a la conclusión de que nosotros muchas de las cosas que hacemos ya no son por ignorancia. Muchas de las cosas que hacemos son porque la naturaleza pecaminosa en nuestra vida, como decíamos el domingo anterior, todavía está allí, efervescente, fluyente.
Y si en verdad somos hijos y nos está costando porque no queremos, porque hemos descuidado, porque no nos estamos esforzando, entonces Dios va a tratar con nosotros de manera personal. Si no somos nada, pues no hay problema, ¿verdad? Yo he escuchado muchas veces cuando la gente dice, mire, pero fulano de tal, qué vida la que tiene y cómo Dios lo bendice. No, no se equivoque, hermano. No se equivoque. No todo lo que usted ve físicamente viene del Señor. Oiga bien. Satanás, queriendo tentar a Jesús, usted conoce el pasaje, lo lleva a un monte alto y le dice, todo esto te daré. ¿Cómo le dijo Satanás? Yo digo a veces que abusivo Satanás, ¿verdad? Pero lo hizo y le dijo al mismo Jesús, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, mire, hay mucha gente que lo que tiene y lo que ha recibido viene de ahí. Porque han puesto al Señor de lado. Y Satanás les va a seguir dando cosas porque tienen al Señor de lado. Porque están, no, es que yo no adoro a Satanás. Cuando usted hace a Dios de lado, no tiene otra opción. Porque la Escritura, hermano, solo nos da dos opciones: el bien y el mal. O sea, lo bueno y lo malo. El cielo o el infierno. No hay intermedio. No es que vamos a esperar en todo lo que pagamos los pecados. Eso no existe. No. Y hay otros todavía que han ido un poquito más allá y dicen, sí, si no nos vamos cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, hay esperanza porque vamos a pasar por la tribulación, pero ahí vamos a lograr salir. No, no me equivoque. Ni ande pensando que hay segundo vuelo. Si usted, que es parte de la dispensación de la gracia, no es levantado con la iglesia, ya no hay otra oportunidad. No, pero la Biblia dice que los que salieron de la gran... Sí, la Biblia dice. Pero esa es una dispensación especial para los judíos. Y los 144,000 que van a salir a predicar y ya están regresando a Israel, le cuento, son judíos. Porque en alguna medida Dios tiene un pacto particular con ellos. No, pero que ahora ya no hay judío ni griego. No, ese es para que entendamos ahorita, no para que lo entendamos ahí. El que no fue capaz de creer ahorita que el Espíritu está en nosotros, acuérdese que ¿qué es lo que detiene la maldad? ¿Qué es lo que detiene todo eso que va a suceder? Es la iglesia, porque en la iglesia está el poder del Espíritu Santo, acá en la tierra obrando. Cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu también. ¿Quién va a convencer a la gente de pecado entonces? Si el que convence de pecado al ser humano es el Espíritu Santo. Así que no ande creyendo de que va a tener otro chance. Como decía un pícaro por ahí en las redes sociales, ¿verdad? Le voy a dejar una lista, si usted no es levantado en el arrebatamiento de la iglesia, le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Y empezaba a leer así cualquiera, ¿verdad? Pues le voy a dar rienda suelta a mi carne y cuando llegue ese momento me voy a... No. Entonces, sería en vano el sacrificio de Cristo. Piense. Entonces hubiese sido en vano haber vivido en santidad. Piense. Pero Satanás es astuto, ¿verdad? Y ahí anda mucha gente creyendo que si no se va en el primer vuelo, se va a ir en el segundo. O se va o se queda. Por eso, hermanos, es que la Escritura nos hace tanto énfasis. Y por eso es que es responsabilidad de aquellos que predicamos
decirlo y repetirlo. Porque al igual que Pablo, para mí no es problema, y ojalá que para usted algún día haya redundado en provecho. Pero no puedo obviar, porque son algunas de las cosas que hoy en día han dejado de predicarse. El infierno, no, porque el infierno hace sentir mal a la gente, y como no todos creen, no lo mencione. Si no todos creen, eso es problema de cada quien. Pero la palabra del Señor dice que hay un infierno, y usted sabe que hay un infierno, así como también hay un cielo y un lugar preparado para aquellos que hemos creído, para aquellos que hemos sido hechos siervos de Dios, para aquellos que hemos vivido en santidad en la medida que nos esforzamos y podemos. Acuérdese que no somos perfectos. No se puede, es imposible. Yo cuando veo cosas como estas, aquí teníamos después el mensaje, la cena del Señor, ¿verdad? Y alguien me preguntó, hermano, ¿va a haber cena? No, no va a haber. Fue un error de impresión, pero me alegra, fíjese, porque sabe, me recuerda que somos imperfectos. Me alegra, porque sé que el Señor está haciendo una obra en nuestra vida y que ahí vamos en el proceso. Y que así como hacemos cosas como esta, de repente cometemos otros errores. No somos perfectos, necesitamos de Dios, pero hay que esforzarse también. Se tiene el conocimiento y hay que llevarlo a la práctica. Se conoce la palabra y hay que ponerla por obra. Si siente que no lo está haciendo, entonces doble sus rodillitas y pídale al Señor que obre en su vida. Porque hasta para eso la Escritura ha tenido cuidado. Dice, si alguno siente que le falta, que no tiene sabiduría, y usted sabe que la sabiduría es el temor de Dios, es la manera en que nosotros vivimos. La Biblia dice que tenemos que vivir sabiamente. Entonces, si usted siente que no está viviendo sabiamente, porque no le está dando el lugar al Señor que le corresponde, porque no está haciendo lo que a Dios le agrada, porque no está orando, porque no está leyendo, porque no se está congregando, porque no siente amor, porque tiene rencores, si usted siente que su vida, en lugar de ser la vida que Dios está modelando, es otra, entonces dice la Escritura, pídasela a Dios, que Él se la va a dar de manera sobreabundante. Y oiga bien, hermanos, porque Él es el que produce en nosotros, dice la Escritura, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y al final, hermanos, solamente aquellos que viven en santidad cumplirán el propósito de Dios. Mas vosotros sois, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Es que su vida nunca impacta a otros. ¿Por qué? Es que usted ni tan siquiera habla con otros del Señor, porque su vida no es santa. Algunos ni saben que a veces las personas son cristianas, hasta que de repente se las encontraron un día por ahí con una Biblia, o las vieron saliendo y que sos cristiano. Sí, ay, voy a la iglesia. ¿Y que sos evangélico? Sí, es que 10 años tenemos de trabajar juntos y no me habías dicho, y ni cuenta me había dado. Porque no crea, pasa. Hay gente que en sus lugares de trabajo lo menos que evidencia es que es cristiano, o en sus lugares de estudio, porque son los más pícaros, porque son los más tremendos, porque son los más chambrosos, porque por un montón de cosas. Sí, pasa. Cuando la Escritura dice que nosotros somos nación santa. Por eso es que tanta insistencia de la Escritura en que usted debe acordarse que es luz. Que es luz. Mire, allá cuando uno anda a veces en el campo, en esas zonas, ¿verdad?,
donde no hay mucha casa, de repente en la tarde, ¡pum!, se ve la lucita por allá en la montañita y uno dice, ahí hay una casa. Ahí hay una casa. Allá está la lucecita. ¿Cómo la han hecho que encienda? Puede ser que con batería, puede ser que, no sé, con una planta eléctrica, porque a veces no llega la electricidad, la energía eléctrica a esos lugares. Pero mucha gente, no sé si ahora, la mayoría antes, yo me acuerdo, para encender sus televisores y otras cosas usaban las baterías de carro para encender focos. Pero de repente uno dice, allá está una casa, hay una luz. Cuando la luz de Cristo está en usted, la gente va a decir, ahí está un cristiano. Dos cosas importantes, hermanos, que usted y yo no debemos olvidar. Primero, llevarnos bien entre nosotros, amarnos sin fingimiento, dice Pablo en Romanos. Pendientes unos de los otros. Eso usted no lo puede dejar de lado, porque también es fruto. Es un elemento del fruto del Espíritu, amor. Y segundo, la santidad. De hecho, la Escritura es clara cuando dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted y yo queremos ver al Señor, sabemos cuál es el efecto que va a producir en nuestra vida la presencia gloriosa de Dios. Si ese efecto no está, porque yo he puesto mi mirada en otras cosas, usted todavía tiene oportunidad. Si ese efecto no está, porque usted no ha recibido a Cristo, todavía tiene oportunidad. Pero las oportunidades son muchas veces una vez en la vida y son para aprovecharlas, como decía un amigo mío. Y hoy el Señor nos está recordando, pongámonos a cuentas con Él, sigamos la paz entre nosotros, amémonos de corazón, como dice el himno, pero sobre todo también vivamos en santidad, no en el templo, aquí es fácil, en la casa, en la calle, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, donde andemos, evidenciemos que hay una obra del Espíritu Santo en nosotros, porque si no, dice la Escritura, no veremos al Señor. Yo creo que todos queremos ver al Señor, ¿verdad? Porque eso está pronto, hermanos, más pronto de lo que nosotros pensamos. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, porque siempre nos hablas a tiempo, a tiempo, a tiempo, en todo momento. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, muchas veces nuestra indiferencia. Obra en nuestra vida, Padre, obra en mi vida, Señor, y que te demos y que yo te dé la gloria sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias, Señor. Llévanos con tu bendición y ponemos esta semana y todo lo que hagamos en tus manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerdes